Hoy vamos a hablar de cine, de literatura, de arte, del alcoholismo de mi ex y cómo la vergüenza ya no es una opción. Hoy es 8M y cada año hago un video contando mis experiencias, tristemente mayormente negativas, pero que nos ayudan a recordar por qué es importante el feminismo en nuestras vidas y cómo el arte, la literatura, las voces de otras mujeres fueron las que me ayudaron a salir de una relación tóxica. Voy a estar leyendo bastante porque es la manera más fácil y rápida de hacer este video, porque de por sí va a ser larguito y no quiero que sea como súper tedioso. Pero bueno, el mes pasado fui a ver dos películas que amé. La primera, bueno, una la amé, la otra no fue lo que esperaba, pero me terminó gustando. La primera es No Other Choice, que de verdad amé, y la otra fue Send Help. Ambas tienen una cosa en común, aunque pareciera que no tienen nada en común, sí tienen algo: un marido alcohólico. No Other Choice, que de nuevo prometo hacer un video específico para esta película porque lo merece. Hay una escena, spoiler, en la que ella tiene que quitarse a patadas a su esposo y terminan de confirmar en esta escena que él es alcohólico y que la pareja ya pasó por grandes problemas por esto. En Send Help, ella nos cuenta que estuvo casada pero que el tipo era alcohólico y ella le escondía las llaves cada vez que él bebía, pero al final ella, cansada de insultos y miedo, les da las llaves del auto y él termina por matarse. No Other Choice me hizo recordar que la primera noche con mi ex me lo tuve que quitar a patadas de encima porque estaba ahogado en alcohol y trató de... en ese estado. Send Help me recordó que 2 semanas antes de nuestra boda, a pesar de pedirle más de una vez que tomara Uber, se llevó al carro a una borrachera con amigos que hasta se metían para aguantar la borrachera y llegó a las 4 de la mañana, casi incendia la casa y se trepó a la banqueta siendo multado. Mordida. A decir verdad, no sé si lo peor de nuestra primera noche juntos fue el tener que quitármelo a patadas de encima, el que él no recordara nada de lo ocurrido, o que a la mañana siguiente, cuando le conté lo que pasara, actué como si no hubiera sido tan grave, porque lo vi sintiéndose tan culpable que me sentí mal yo y le quise aminorar la carga a él. De la gracia del carro antes de la boda, solo puedo recordar que pensé: su abuelo se mató así y él va por el mismo camino. Me da gusto que al menos no haya matado a nadie y que va a llegar a la boda. Durante los 8 años de relación, nunca le conté a nadie que él tenía un problema de alcohol. Siempre pensé que era porque no quería dañar su imagen, porque no quería que pensaran que él era una mala persona. Pero hoy, a 2 años de separarme y después de sentir que se me iba el aire en estas salas de cine al ver reflejada mi historia en ellas, por fin pude admitir 2 cosas. Una, que no era un problemita con el alcohol, sino que era alcohólico. Y 2, que no quería admitirlo no por él, sino por mí, porque como una mujer tan feminista iba a estar con un hombre alcohólico que intentaba de ella y la hacía pasar muy malos ratos. Hombres y mujeres decimos muy fácilmente, pero ¿por qué no le deja? Para empezar, la opresión que vivimos las mujeres en una relación es quizá el único tipo de opresión donde el oprimido tiene sentimientos positivos hacia el opresor. En un sistema de esclavitud, el esclavo no ama al esclavista y el trabajador explotado no ama a su empleador. Y además entra la disonancia cognitiva, porque sí hay mujeres enamoradas que aman al hombre que les hace daño porque alguna vez fue lindo y bueno con ellas, o porque después de una falla promete cambiar y quizás sí cambia, aunque sea momentáneamente. Entonces tu mente choca, porque tu mente intenta sostener 2 verdades opuestas al mismo tiempo: me ama, me lastima. Para reducir ese conflicto interno, muchas veces el cerebro reinterpreta la realidad, minimizando el daño, recordando los buenos momentos o aferrándose a esta esperanza de que la persona cambie y vuelva a ser la persona que fue inicialmente. Porque aceptar la otra verdad, es decir, que alguien que amas te está dañando, implica enfrentarte a decisiones para las que quizá todavía no estás preparada, ni emocional ni económicamente. Y yo no estaba preparada. Mi relación estaba llena de disonancias cognitivas. Él decía entender que el alcoholismo era horrible y que había destruido a su familia, lo repudiaba y lo reconocía en los demás. Me daba cátedras de cómo era algo muy negativo y sin embargo bebía. Para él su modo de beber no era descontrolado, pero si nuestra primera noche juntos fue tan terrible como les conté, podrán imaginarse todo lo demás. Bebía demasiado en fiestas y lugares públicos y entonces comenzaba a tocarme inapropiadamente de frente a todos. Me arruinó un cumpleaños y lo terminé esa noche. Sin embargo, me prometió hacer algo. Fue a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Más de una vez en sus borracheras, al pedirle que nos fuéramos, acabábamos peleados y me decía que me fuera como pudiera. Por ejemplo, estando en su ciudad, quedándonos en casa de sus papás, donde yo no tenía ni la dirección, ni las llaves, ni la cara para llegar a la casa con sus papás y decirles: hola, su hijo de nuevo está pasado de copas y me ha pedido que me fuera como pueda. ¿Me dejan entrar?
El nivel de humillación y vergüenza fueron creciendo, pero no para él, para mí. Comencé a dejar de beber, pues me daba miedo cómo se pondría él y quería estar 100% consciente. Comencé a contar sus tragos y sabía cuando estaba comenzando a salirse de control por su mirada, por cómo arrastraba las palabras, por su prepotencia. Y si osaba decirle, amor, quizá ya no debería de beber más, eran pleitos después. Así que opté por el silencio y la sobriedad, lo que me ganó el que él me llamara aburrida más de una vez. Yo, por no lastimarlo porque sabía que estaba enfermo, no respondía, no soy aburrida, me encanta salir de fiesta, me encanta estar con mis amigos, lo que no me encanta es salir con un alcohólico. La humillación y vergüenza aumentó cuando comenzó a intentar forzarse en mí cuando llegaba borracho a la casa. Optar por el silencio y la sobriedad ya no eran suficientes. Ahora sabía que permanecer despierta cuando él salía para evitar brincar del susto a mitad de la noche cuando me trataba de arrancar la pijama estando dormida era otra de las acciones que tenía que sumar a mi lista larga de acciones para protegerme. La humillación y la vergüenza creció aún más cuando comencé a bromear con él de estos incidentes, porque no sabía cómo manejarlos, porque él me amaba, porque había ido a AA, porque me decía que lo trabajaba en terapia, porque él me decía que estaba enfermo y necesitaba mi apoyo. Recuerdo que ya separada, aún sin querer admitir todo esto, ni para mí ni para los demás, me senté a ver Fleabag con una de mis mejores amigas y al ver esta escena... Oh, you sure you don't want any wine? Oh, no, thank you. Really is delicious. I admire you both so much. Well, it's really turned us around, hasn't it, honey? Oh, so much more energy. You know, in Finland... Is there a reason that you're not drinking? He's an alcoholic. Oh, fun. My parents are alcoholics. Oh, great. We thought it would be easier if we did it together, and I don't really like the taste. And we... Ella me dijo, eso hacías tú con él. Tú dejaste de beber por él muchas veces. Tú dejaste de beber por él. Punto. La humillación y la vergüenza fueron insoportables en nuestra boda. Cuando me prometió no beber e insistió con ahínco querer hacer un DJ set onda festival electrónico en nuestra boda y le dije que no, todo lo que yo le pedí en dinero, en forma, en tiempo, no existía. No había dinero, no había espacio. Pero él estaba dispuesto a pagar 20,000 pesos más en nuestra boda para hacer su rave que él quería. Así que me prometió no beber, tanto como me prometió que si la música no me gustaba, la cambiaría por mí. Desde lejos vi que estaba ahogado. Sus ojos, su habla, sus movimientos conmigo, todo indicaba que ya no era él. Y cuando al comenzar la música de su DJ le dije que no me estaba gustando y pregunté si podíamos cambiarla, me contestó frente a todos, es que no sabes de afters. Pasé la última hora de mi boda sentada y remató con que tuve que cargar al ahogado novio al cuarto, desvestirlo, meterlo a la cama inconsciente, porque el hombre no pudo controlar no solo su forma de beber, sino su forma de consumir también otras sustancias. Recuerdo que al despertar pensé, esto va a ser el resto de mi vida. Y sentí un vacío inmenso y nuevamente al no saber cómo lidiar con la humillación y la vergüenza, me reí y bromeé con él sobre ello. Vi un post de una página llamada Pop My Pop que leía, cuando los límites te convierten en la villana. Ahí resignifiqué Send Help, porque poner límites siempre me convertían en la villana. A 2 meses de casados habíamos quedado de ir juntos con otra pareja a Trópico, un festival fuera de la ciudad. Y llegada la fecha me dijo que su amigo la había cancelado, pero que otros amigos suyos irían. Sin embargo, era sin esposas. Al reclamar me dijo, ¿cómo no me vas a dejar ir si tú nunca has sido esa novia? Siempre has sido la novia buena onda. Otra vez entraba la disonancia cognitiva en mí. Claro, ¿cómo no lo iba a dejar ir solo? Y plantarme a mí y dejarme a mí para ir con el grupo de amigos ricos que tanto lo ignoraban, al que él tanto quería pertenecer y por fin lo habían invitado. Peleé mi posición firmemente un rato más hasta que, como con el DJ de la boda, me rendí. Fue y al llegar me escribió diciéndome que la estaba pasando fatal, que se sentía excluido y que me extrañaba. Recuerdo haber sentido alegría y haber dicho en voz alta, qué bueno. Ahí supe que por fin mi cerebro estaba encontrando la salida y a la vez me sentí fatal por haber pensado eso. Sabía lo que ese mensaje significaba también, olas masivas de alcohol. No tuve que estar ahí para saberlo, sus mensajes me lo decían y un amigo mío que estuvo ahí y se lo topó me lo contó. Me encontré a tu güey, pero me daba pena, estaba súper pedo, no se podía parar, no podía hablar bien y la neta andaba muy mal. Al poco tiempo nos fuimos de viaje a Irlanda, un viaje que yo le rogué que hiciéramos, pues Irlanda para mí era un lugar muy especial y significativo. Y la primera noche fuera, se pasó de copas y me arruinó el viaje. Estaban mi hermano y mi primo conmigo. La cara se me caía de vergüenza. Él no hacía sentido y peleaba conmigo, le pedía que parara y seguía, y mi hermano y mi primo no sabían qué hacer, y yo sentí una vergüenza extrema. Me daba pena él y me daba pena yo. Y lo peor, me daba miedo que fueran a descubrir la verdad. Que él era un alcohólico y yo la tonta que había estado ahí por años.
Mandé a mi familia a adelantarse al hotel diciéndoles que teníamos que hablar, pero que todo estaba bien. Estábamos cruzando un puente sobre un río. Hacía frío y recuerdo que después de pedirle más de 10 veces que parara y no paraba, solo pude pensar, si me tiro al río, ¿parará? No quería matarme, solo quería que se callara. Quería dejar de oír esa odiosa voz torpe que se tropezaba con ella, borracha y que no podía hilar ideas. Quería terminar con la humillación y la vergüenza de ver a más gente pasar y escucharnos pelear y escucharlo a él no hacer sentido. Quería un momento de paz para mí. Y pensé, me va a llamar dramática, exagerada, loca, como ya lo ha hecho en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué importa una más? Lo único que me detuvo fue el miedo a una multa masiva. Y aguanté 20 minutos más de balbuceos sin sentido, insultándome, tratándome de dramática, de aburrida, de loca. Al día siguiente las disculpas llegaron como siempre, pero esta vez mi cerebro ya había empezado a salir de la disonancia. Ese viaje le pedí el divorcio, a tan solo 6 meses de habernos casado, pero aún me quedé otro año. Lo habían corrido del trabajo y no quería irme en ese momento. Sentía que era un golpe bajo y que le hundiría más en su alcoholismo. Y el miedo y la vergüenza de ahora ser la divorciada y tener que salir a contarle a todos por qué me había divorciado era demasiado. Simplemente no estaba lista. No estaba lista para decirle a todos que me divorciaba porque ya no podía más con un hombre que decía apoyar a las mujeres y repudiaba a los hombres que hablaban de ellas como objetos sexuales, mientras todos sus amigos le ponían el cuerno a sus novias o esposas, y él lo sabía, con su silencio era cómplice y con el mío me hacía cómplice a mí. No podía con el hombre que salía de reuniones con ciertos amigos o familia, diciendo que no entendía, que no conectaba con ellos, que veía todo lo negativo y malo de ellos y criticaba todo lo que estaba mal y sabía que estaba mal de ellos por horas, pero a los 8 días volvía y me arrastraba. No podía con un hombre que me decía querer construir un futuro conmigo, querer construir una vida conmigo, pero cada vez que le proponía yo un plan a futuro, él lo llevaba a cabo con su familia. No podía con un hombre que me decía que el alcohol era lo peor y que sabía que tenía que cambiar y que iba a cambiar, pero constantemente se ahogaba con alcohol y me hacía sentir miedo en mi propia casa, en mi propia cama. Mi cerebro no podía con ver que él sabía distinguir el bien del mal, pero constantemente elegía mal, por estatus, por pertenencia, por miedo a la soledad, por falta de valor, porque vivimos en una sociedad donde el pacto patriarcal y la pertenencia social es más fuerte que los valores personales. Y cuando un mes después de haberle pedido el divorcio, pero acordar intentarlo de nuevo, salió esta escena de Succession. It's not my fault that you didn't get his approval. I have given you endless approval and it doesn't fill you up because you're broken. Me vi tan reflejada en Tom. Yo le había dado aprobación total, sin importar cuántas veces me pasara por encima, me atropellara o me humillara. Y él solo buscaba la aprobación de ese círculo de amigos tan nefasto y de su familia. Sabía que yo no podía seguir ahí, pero como no podía salir, comenzó el problema que no tiene nombre. Citando el libro de Feminismo para Principiantes, la tercera hora del feminismo comienza nombrando el problema que no tiene nombre. No tenía nombre, pero estaba arrastrando a miles de mujeres a una profunda insatisfacción consigo mismas y con su vida. Todo esto se traducía en problemas personales y patologías autodestructivas, ansiedad, depresión, alcoholismo. El problema que no tenía nombre, hasta que Friedan se lo puso, era el motivo por el que Laura Brown, embarazada, madre de un niño pequeño, casada, joven, formada, guapa, con una casa hermosa y amplia, sin problemas económicos, abandonó todo aquello. Era la muerte y yo elegí la vida, decía Laura Brown en la película. Yo comencé a tener algo que se llama pasivo. Todos los días tenía una total desesperanza, odiaba mi vida y quería desaparecer. Manejando soñaba con que me chocaran en el segundo piso y me cayera y por fin todo acabara. Anhelaba no despertar, fantaseaba con caerme de las escaleras y entrar en coma. La respuesta a esta depresión por su parte siempre era, vuelve a terapia. Y no fue sino hasta que nuevamente las voces de otras mujeres me ayudaron, incluida sin querer la de su mamá. En nuestra última visita a casa de sus papás, estaba arreglándome mientras escuchaba Wiser Than Me, el podcast de Julia Louis-Dreyfus. Por favor, escúchenlo. El primer capítulo era con Jane Fonda y al preguntarle Julia a Jane si se volvería a casar, ella respondió en resumen, no, son mis últimos 30 y quiero vivir plena. Cada que estoy con un hombre cambio y adapto mi personalidad a ellos. Sé que no puedo cambiar eso de mí y sé que quiero morir siendo yo misma. Esas palabras resonaron tanto en mí.
Bajé a desayunar para irnos y se abrió una plática en la que mi ex-suegro, mi ex-suegra y yo le insistíamos a ella que volviera a terapia. Después de mucho insistir, ella explotó y gritó: «Es que si vuelvo a terapia me voy a divorciar de ti», le dijo a mi ex-suegro. El silencio fue arrollador y yo fui quien lo rompí, recordando a Jane Fonda y diciendo: «¿Cómo quieres pasar tus últimos 30 años?» Las 5 horas de regreso a México fui en silencio en el carro con una angustia mortal, porque sabía que ella había gritado lo que yo le había querido gritar a su hijo: «Si vuelvo a terapia, me voy a dar cuenta que me quiero divorciar de ti». Pero por fin, 2 meses después de aquello, lo pude hacer. Por fin me divorcié y las ganas de vivir me regresaron. Era libre y feliz. Yo solo quería mi libertad. Él buscaba formas de lastimarme. Lo primero que me dijo fue: «Te voy a pelear a los perros». Y posteriormente arregló el divorcio tan rápido que dejó atónitos a todos mis amigos y familia. Yo, queriendo creer en él, no me asesoré ni me informé de nada y creí en su palabra. Ahora sé que pude haber pedido algo. Sé que de todos estos años en los que él hizo dinero mientras yo pagaba la mitad de todo, me correspondía algo. Porque claro, después de ese año de no tener trabajo, cuando volví a tener y le pagaron maravillosamente, su gesto de gran amor fue decirme que le pagara 2,000 pesos menos de renta. La neta, tuve roomies menos mierda. A la fecha, no me ha pagado los muebles que sigue usando en la casa, pero honestamente no lo espero ya, porque lo único que yo quería era mi libertad. Y esa enorme vergüenza que sentía, ese miedo a reconocer que yo, alguien tan feminista y activista, pude estar con alguien así, hoy ya no está, gracias a las voces de otras mujeres, en vivo o en pantalla, que a través de sus historias me han ayudado a sentirme menos sola, menos tonta, menos cobarde y más acompañada. Esta última semana especialmente la maravillosa Betty Friedan. Friedan nació en 1921 en Illinois y era una estudiante extremadamente brillante. Entró al Smith College y ahí estudió psicología y destacó muchísimo. Se graduó con honores en 1942, ganó premios académicos, era editora del periódico universitario, tenía reputación de ser intelectualmente muy fuerte. En ese momento, muchos profesores pensaban que tenía una carrera académica prometedora, pero dejó una beca para un doctorado por casarse con su esposo Carl Friedan. En 1963 publicó La mística de la feminidad. El libro nació de algo muy simple. Friedan entrevistó a muchas mujeres de clase media que aparentemente tenían la vida perfecta. Esposo, casa en un suburbio, hijos, estabilidad económica, pero muchos confesaban sentirse vacías, deprimidas o atrapadas, aunque no podían explicar por qué. Ella llamó a esto The Problem That Has No Name, el problema que no tiene nombre. Su argumento era que la sociedad había reducido a las mujeres a un solo rol, el de ser esposas y madres, y había negado el desarrollo profesional, intelectual y su autonomía. El libro fue un bombazo cultural, vendió millones de copias y despertó conversaciones que nadie estaba teniendo públicamente. Sin embargo, mientras Friedan publicaba este libro, su trabajo ayudaba a detonar lo que se conoce como la segunda ola del feminismo en los años 60 y 70 y fundaba la National Organization for Women, la cual luchaba por igualdad laboral, igualdad salarial, acceso a puestos de poder, derechos reproductivos y eliminación de la discriminación legal. Estaba casada con Carl, un esposo abusivo que la violentaba físicamente constantemente. Y cito a Nuria Varela del libro Feminismo para principiantes. Betty Friedan hizo su propia revolución y en 1969 se divorció. Al fin reuní el coraje para divorciarme de Carl. Tan importantes acontecimientos tenían lugar en mi vida pública, en tanto que en mi vida privada mi marido no dejaba de pegarme. Ya no podría seguir siendo la mujer de 2 cabezas. Al leer sobre Betty Friedan me sentí acompañada y menos humillada. Sé que esta sensación es compartida por muchas mujeres que se llaman tontas o se sienten avergonzadas por no haber puesto un alto antes en una relación tóxica o abusiva. Pero al hablar entre nosotras, al escuchar la historia de tantas a nivel mundial, cito a la extraordinariamente valiente Giselle Pelicot. La vergüenza debe cambiar de bando. En 1793 empieza el reinado del terror en Francia, y es en esa época en la que la represión a las mujeres incluye que no pueden reunirse en las calles más de 5. Los sistemas de opresión, sean cuales sean, saben el poder que da hablar entre nosotros. Así que hoy que podemos reunirnos y hablar libremente gracias a la lucha de mujeres del pasado, debemos honrarlas, alzando la voz, contando nuestras historias, alzando la cabeza y haciendo que la vergüenza cambie de bando.